Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Cuando escuches la voz del Señor que te está hablando a tu corazón, no te resistas y quieras seguir como un rebelde. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Vamos a pedirle al Señor que podamos escuchar su voz. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que podamos escuchar su voz y que podamos poner en práctica lo que Él nos va a contar sobre el Espíritu Santo, sobre Él mismo. Espíritu Santo, ven, hazte presente en este programa. Entra, Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti. Y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas, cuánto nos ama el Señor, sí, cuánto nos ama el Señor. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Santificarnos en pareja. Y gracias de verdad de corazón por su sintonía. Hoy quiero conversar sobre el querigma, la verdad de que Cristo murió y resucitó por nosotros para salvarnos y que está vivo. Creemos en un Jesús que está vivo. ¿Y cómo podemos pedirle al Espíritu Santo que esa verdad se haga vida en nosotros y en nuestro matrimonio y nos ayude a caminar para adelante y a darnos cuenta que estamos caminando para atrás? Y por eso necesito la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos de Pentecostés. Si tiene la palabra de Dios, Hechos capítulo 2 y Juan capítulo 20. Empecemos con Hechos en el segundo capítulo, versículos del 1 al 8. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oír este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Palabra del Señor. Vamos a conversar sobre este tema de Pentecostés y cómo podemos aplicar estos puntos importantes de la palabra a nuestra vida matrimonial. Quiero también tocar de una vez el capítulo 20 de Juan, del 19 al 22. Ahí corra, busque Juan 20. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Palabra del Señor. Ahora sí, hermanos y hermanas, ¿qué podemos ver en estos versículos de Pentecostés? Primero, que estaban encerrados y que tenían miedo. Los discípulos del Señor, que estuvieron 3 años con Él, pero no tenían el Espíritu Santo. Y aquí ese soplo del Espíritu Santo los sacó de ese estar encerrados y estar con miedo. Y si ustedes, hermanas y hermanos, matrimonios que me escuchan, están encerrados, pues es momento de ponernos de rodillas y pedirle al Espíritu Santo su soplo. Hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Hemos recibido en la confirmación
al Espíritu Santo. Hemos recibido en nuestro sacramento matrimonial al Espíritu Santo, pero ya un espíritu que nos une a Cristo. Pero no podemos seguir encerrados y con miedo. Tenemos que dar el paso de conversar y de crecer en nuestra vida matrimonial y acercarnos juntos al Señor. Puede ser que uno de los dos ya se encontró con el Señor, pero el otro no. Entonces tenemos que dar el paso de conversar sobre este tema. Tenemos que dar el paso de enviarle este programa a nuestro cónyuge. Mi amor, quiero que escuche este programa y que hablemos de eso. Porque llega el Espíritu Santo y empiezan a predicar sin miedo y la gente los entiende. Que esto es muy importante porque muchas veces conversamos y nuestra familia nos ve ir a la parroquia, pero no nos entienden, no saben lo que está sintiendo nuestro corazón. Pregunto, ¿nos entienden nuestros hijos? ¿Nos entienden nuestros cónyuges? Conversamos, sabemos lo que uno siente y el otro siente. Ponemos en la mesa de nuestro altar matrimonial, en nuestra casa, nuestros sentimientos espirituales. Creo verdaderamente lo que dice el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo todo lo que dice el credo. Bueno, de eso se trata. De crecer en el mundo matrimonial juntos, de conversar juntos, de entender qué es el Espíritu Santo, entender cómo se reza. Si no hemos tenido un encuentro con el Señor, ver cómo logramos a través de un retiro, de aceptar ir a un retiro de parejas o un retiro solos, de preguntarle a alguien ahí en la parroquia, al sacerdote, una cita. Mire, nosotros queremos encontrarnos con el Señor. ¿De qué se trata esto de encontrarnos con el Señor? Pueden a través de Radio María hacer preguntas al director de la radio, en los programas que escuchan en su Radio María, a los diferentes productores de programa, y pueden también enviar mensajes a las plataformas de Santificarnos en Pareja que están en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas donde salen estos programas y por supuesto en las de Radio María, que es la principal plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dinámica de Pentecostés? Primero, tenían miedo. Pero después del soplo del Espíritu Santo, predicaban. Estaban encerrados primero. Llega el soplo del Espíritu Santo y salen sin miedo. Antes del Espíritu Santo se entendían entre ellos. Yo puedo entenderme tal vez con mi gente en la parroquia, pero no con mi familia. Pero después del soplo del Espíritu Santo, los escuchaban hablar en el propio idioma. ¿Cuál es el propio idioma de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, si no está conmigo en el movimiento o en la parroquia junto conmigo, caminando en los caminos del Señor? Porque tenemos que entender que la evangelización se hace en el idioma del otro. Digamos, un ejemplo clásico que pasó cuando San Pablo iba a anunciar la palabra a los paganos, a los que no eran judíos. Se adaptó a ellos, porque de pronto querían que tuvieran también ciertas leyes de la población judía, como la circuncisión, y ahí vinieron estas discusiones que están en la palabra de Dios. ¿Cómo haría un evangelizador cuando fue a Japón o cuando vinieron a América? Tenían que saber el idioma de los que estaban aquí. Este es el primer paso. Entonces, ¿cuál es el idioma de nuestros hijos? Los hijos hablan otro idioma, ahora hablan a través de las redes sociales, son parte de la cultura y tenemos que conocer esos dibujitos, esos emojis para poder evangelizarlos. Se trata de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine nosotros primero en oración como matrimonio para aprender a evangelizar, para que nos guíe en la evangelización y nos empuje a salir hacia nuestros hijos. Salir hacia nuestros hijos es tierra santa. La tierra que pisas es santa. Quítese los calzados, le dijo Dios a Moisés. Cuando entramos al corazón de un hijo, cuando entramos al corazón de otra persona, cuando entramos al corazón de nuestro cónyuge, tenemos que, entre comillas, es una metáfora, quitarnos los zapatos para entrar, o sea, ser humildes, aprender a escuchar y ver cuál es la imagen que tienen de Dios, saber si creen o no creen y ayudar en el proceso de evangelización. Tenemos que formarnos, por supuesto, pero tenemos que ayudarnos a ayudar. San Juan Pablo II, en 1990,
Imagínense, ¿hace cuánto dijo esta frase en Redemptoris Missio en el numeral 37? No basta usar los medios para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la iglesia, sino que hace falta integrar el mismo mensaje en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. ¿Qué quiere decirnos San Juan Pablo II? Que el tiempo cambió, que las redes sociales, que esta nueva forma de comunicación ya está en el ADN. Ya los muchachos, los jóvenes nacen así y son así. Y tenemos que aprender a tener un juicio positivo sobre las redes sociales y usarlas a nuestro favor. Por supuesto que en muchos programas yo he hablado mal de la adicción a las redes sociales en la familia, porque todo tiene ventajas y desventajas. Pero el programa que hice la vez pasada me dejó esa inquietud. No, un momento. Las redes sociales son la parte del ADN de nuestros hijos. Tenemos que aprender, tenemos que entrar en esa cultura y empezar a cambiarla y crear puentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Que nos polarizan, porque tienen unos algoritmos que nos hacen que veamos solo lo que nos interesa. Esto es para vender más. Si me interesan las camisas rojas, me va a salir toda la información de las camisas rojas. Pero en el tema de las ideologías, de la fe, etc., vamos a ir viendo que solo aparece lo que pregunto o lo que busco y me lo va dando. Entonces, si yo pienso de una forma ideológicamente en la política, me va a salir cada vez más de eso, pero no me sale de lo otro. Y este es el problema, que entonces nuestra capacidad de entender al otro se va disminuyendo cada vez más y me voy polarizando. Cada vez sé más de mi lado de lo que quiero, pero no sé el por qué piensa así el que no cree en lo mismo que yo. Y en nuestros hijos pasa lo mismo, y en nuestro cónyuge también. Podemos tener diferencias ideológicas con nuestra pareja, podemos tener diferencias en la parte de nuestro conocimiento de Dios, y para eso son estos programas, para poner en la mesa los temas en los que no estamos de acuerdo y conversar y conversar y conversar y preguntar y preguntar y preguntar. Ahora es cada vez más fácil buscar información. Cada vez es más fácil buscar información. ¿Cómo logramos, por ejemplo, y este es un tema importante que le tenemos que pedir la luz al Espíritu Santo, cómo pasar de lo virtual a lo real? No es lo mismo decirle te amo por un mensaje a nuestro cónyuge que abrazarlo y darle un beso. Y se está perdiendo ese contacto con nuestros cónyuges y con nuestras familias. La abrazoterapia, los lenguajes del amor, entender cuál es el lenguaje del amor de cada hijo y de cada cónyuge. Nosotros tenemos que entender que somos diferentes. El cónyuge A y el B, ¿verdad? El esposo y la esposa tienen lenguajes diferentes de amar. A unos les gusta más el abrazo, a otros las palabras de aliento. Y el tema de los lenguajes del amor se ha hablado mucho y usted puede buscar ese tema muy fácilmente en el buscador de su teléfono y de su computadora. Y hay un montón de resúmenes. Y se entiende de forma, creo yo, fácil. El tema es cómo practicar esos lenguajes y ponerlos a caminar en mi vida. Cómo lograr dejar el teléfono de lado para estar en el mundo real y poner atención cara a cara y abrazar y ayudar a los demás. Como el buen samaritano, samaritonear. Se dice ahora, ¿verdad? Cómo ser samaritano en las redes sociales, cómo ser samaritano con mi cónyuge, cómo ser samaritano con nuestros hijos. A veces muchos evangelizadores, muchas personas que pasamos en la parroquia mucho rato y en los movimientos, se nos olvida que nuestra misión principal es nuestra casa, nuestro hogar, y podemos cometer el gran error de dejar a alguien de lado. Entonces, volvemos a Pentecostés, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir sin miedo, sin estar encerrados y sin estar en la burbuja de la parroquia o del movimiento, ¿verdad? ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús? Tenían miedo, estaban encerrados y sí se entendían, pero solo entre ellos. Llega el Espíritu Santo, sopla ese fuego del Espíritu Santo y salen sin miedo y la gente los entiende. Entonces volvamos a leer,
Volvamos a leer Juan 20, 19, 22. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Palabra del Señor. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra vida? En la Eucaristía, hermanas y hermanos. La paz esté con ustedes. En la Eucaristía nos dice el Señor eso. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Nosotros vemos a Jesús transformarse del pan y del vino en su cuerpo y su sangre. Lo vemos con nuestros propios ojos, ahí en el altar, en la misa. Y los discípulos se llenaron de alegría. Bueno, si ustedes entienden lo que pasa en la misa, que es un actualizar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, nos tenemos que llenar de alegría porque el Señor resucita y está vivo. Y está con nosotros y nos dice: la paz esté con ustedes. Pero también en cada Eucaristía nos dice: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. En cada misa el Señor nos dice eso, hermanas y hermanos. Y esto tiene que estar claro. Porque entonces, ¿de qué me sirve la misa? Para yo sentirme contento y feliz, ahí en paz. No es yoga. La Eucaristía es real, es Jesucristo. Y la Eucaristía es un envío. Tenemos que transformar el mundo empezando por nuestra familia. Como el Padre me envió, repita conmigo. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Si nosotros entendemos esto, entonces le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos saque de estar encerrados y con miedo y que nos ayude a evangelizar nuestra familia de primero y después juntos como familia poder llegar a los demás, a nuestros familiares cercanos, a nuestros ambientes de trabajo. Y esto es un tema para conversar entre parejas. Es tan importante pertenecer a la iglesia, pertenecer a un grupo, es lo más importante. No somos islas. Nuestra familia no es una isla. Nuestros jóvenes tienen que estar con otros jóvenes que entiendan este pasaje. Y nosotros como matrimonio tenemos que estar con otros matrimonios que entiendan este pasaje y que entiendan este envío. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si yo no sé a dónde ir? Busquen y hallarán. Si ustedes le piden al Señor que los guíe, es tan fácil como tocarle la puerta a los movimientos de la iglesia que están cerca, a las parroquias que están cerca, ir a visitar. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo carisma, no todos somos llamados a lo mismo, no todos, como en una empresa de carros, no todos somos capaces de armar el motor. Unos arman el motor, otros las llantas, otros la manivela, otros el techo, etcétera, etcétera. Así es la iglesia, como los dedos de nuestra mano, como los miembros de nuestro cuerpo, dice San Pablo, todos tenemos una función. Y así puede ser que vayamos a un movimiento y no nos gustó. Eso no quiere decir que no me guste la iglesia. Busquemos otro lugar donde nos sintamos acogidos. Y nosotros como iglesia aprendamos a acoger. Cuando vemos una pregunta, cuando vemos a alguien buscar, tirémonos encima a ayudar. Nosotros somos la iglesia, no es solo el clero. Los bautizados somos la iglesia. La iglesia no es el edificio. El edificio es donde nos congregamos, donde hacemos la liturgia. Los bautizados somos la iglesia. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros en el bautismo y en la confirmación y en el sacramento del matrimonio. Y desciende cada vez que se lo pedimos. Espíritu Santo, ven que queremos salir a evangelizar, a contar la buena noticia. La buena noticia de que Cristo ha resucitado y que sigue vivo y que nos acompaña en el camino como en el camino de Emaús. ¿Recuerdan Emaús? Jesús había muerto y unos discípulos no creyeron lo que habían dicho las
mujeres que fueron al sepulcro y se devolvieron a su casa tristes, y de pronto un caminante que no sabían quién era porque no lo reconocieron, y eso nos puede estar pasando en este momento, que no lo estamos reconociendo, y nos está hablando a través de este programa mismo, a través de la misa de Radio María o de la experiencia espiritual que tuvo en la misa del domingo. Y entonces el caminante va con nosotros y nos va explicando las escrituras. Nosotros somos los discípulos de Maús, estamos tristes, y de pronto al partir el pan lo reconocieron esos discípulos, y nosotros también en la Eucaristía. Y le dicen un discípulo al otro: ¿no sentías arder tu corazón cuando nos explicaban las escrituras? Y hoy le podemos decir al Señor que nuestro corazón está ardiendo porque estamos escuchando al Señor a través de la radio, porque lo sentí en la misa del domingo pasado, porque lo sentí en una flor que vi de camino al trabajo o a la casa, porque lo sentí, porque pasó una Jesuslidad en mi vida y tuvo que haber sido el Señor el que me ayudó. Y entonces, ¿cómo vamos a privar a nuestros hijos que están bombardeados? Y si nuestra pareja, si nuestro cónyuge no conoce al Señor, también está bombardeado por las redes sociales y por un mundo negativo, un mundo de guerras y un mundo que no tiene paz. Pero el Señor es fiel. Y hoy el Señor nos está diciendo: reciban al Espíritu Santo, como a los discípulos. Y nos está enviando como el Padre me envió a mí. El Padre envió a Jesús, pero Jesús nos envía a nosotros. Nos envía a nosotros porque Dios ha querido actuar a través nuestro hacia los demás. ¿Cómo? ¿Cómo van a encontrar al Señor nuestros hijos, nuestras hijas y nuestro cónyuge si no lo ha encontrado? Si no salimos y si no se nos quita el miedo. ¿A dónde estaría yo, hermanas y hermanos? ¿A dónde estaría yo si el pediatra, imagínense, el pediatra de mi tercera hija, en una cita con mi hija bebé, me invitó a un cursillo de cristiandad? O sea, apenas lo conocía como pediatra. Bueno, era el pediatra de mis otras dos hijas, entonces ya teníamos una relación ahí de amistad, pero de cliente doctor. Y él no tuvo miedo y me invitó sin conocerme mucho. Y yo dije, bueno, y una Jesuslidad estaba pasando, que un vecino había ido a lo mismo y que no tiene nada que ver con este doctor, pero había ido a este cursillo antes, un mes, 2 meses antes. Y yo me acordé de eso, y como mi vecino fue y este señor me estaba invitando, fui y mi vida cambió. ¿A dónde estaría? Por eso compuse esta canción que les comparto. Meditemos, hermanas y hermanos, lo bueno que podemos hacer si le hacemos caso al Señor y salimos sin miedo a comunicar el amor de Dios a los demás. Escuchemos. ¿Dónde estaría si no me hubiera dejado encontrar? ¿A dónde estaría? ¿Dónde estaría? Fue en tu iglesia, la misma que tú fundaste por mí, donde te encontré, donde me dejé encontrar. ¿A dónde estaría mi alegría? ¿Dónde estaría mi cruz? La hubiera tirado en la primera esquina. ¿A dónde estaría mi familia? ¿Dónde estaría yo si hubiera dicho que no? ¿Dónde estaría si no me hubiera dejado encontrar? ¿A dónde estaría? ¿Dónde estaría? Fue en un momento especial como hoy, donde me dejé encontrar por el Señor. ¿A dónde estaría mi alegría? ¿Dónde estaría mi cruz? La hubiera tirado en la primera esquina.
¿A dónde estaría mi familia? ¿Dónde estaría yo? Si hubiera dicho que no, si hubiera dicho que no. ¿A dónde estaría mi alegría? ¿Dónde estaría mi cruz? La hubiera tirado en la primera esquina. ¿A dónde estaría mi familia? ¿Dónde estaría yo? Si hubiera dicho que no. Me dejé encontrar por ti, Señor. Me dejé encontrar por ti. Me salvaste. Santificarnos en pareja. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María. Estamos conversando sobre el pasaje precioso de Juan 19:22 y el capítulo 2 de los Hechos, donde se narra el episodio de Pentecostés. Y decíamos que queremos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a comunicar sin miedo la alegría de un Cristo vivo. Pero bueno, entrémosle a algunas recomendaciones. ¿Cómo se hace? Y lo primero que tenemos que hacer es dar el ejemplo, porque se evangeliza con la coherencia. Entonces yo tengo que aprender a perdonar con sinceridad, incluso en pequeñas cositas. Y ahí entonces los demás van a ir viendo que sí, que qué bonito, ¿verdad? Cuando mis palabras transmiten consuelo y no juicio, van a ver, sí, está bonito esto. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero, cuando los hijos y el esposo nos ven rezando, dicen, con razón, tiene paz, sí. Entonces, cuando somos coherentes con nuestra vida, entonces la primera pregunta es, ¿qué no es coherente en mi vida? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Es un proceso de toda la vida, porque muchas veces somos pecadores y no existe la persona perfecta, y la idea es que cuando nos caemos, que todos nos caemos, nos levantemos rápido y nos vean ir al sacramento de la reconciliación, a la dirección espiritual, y lleguemos felices después de eso a contarles lo lindo. Y entonces, una vez que nos ven coherentes, vamos a poder enviar también a nuestros hijos a sus medios, a sus mundos. Van a empezar ellos a hacer el cambio en las redes sociales y en los colegios y en las universidades. Y no se van a dejar atacar. Por ejemplo, cuando llegan a las universidades, una de mis hijas entró a una universidad aquí en Costa Rica y tuvo que salirse y se pasó a otra por el ataque impresionante de toda la clase y de todos los profesores contra la iglesia. Bueno, al final era ella contra todos y estaba muy joven como para entrarle a esa batalla. A mí me encantaría volver a esas aulas ahora que ya estoy un poquito más formado y viejo, para poder discutir con este ataque contra el Señor. Entonces, nosotros somos responsables de compartir momentos de oración en nuestra familia, aunque sean pequeños. El rosario en familia, leer el Evangelio del día juntos, hablar de Dios con naturalidad. Existe, está aquí como algo normal, desde nuestra experiencia personal. No sermones ni catequesis a los hijos. Las catequesis yo las doy aquí en la radio, pero no a mis hijas. Mis hijas, cuando eran adolescentes, yo tuve la bendición inmensa de que me invitaran jóvenes a hablar sobre el tema de la sexualidad, y las invité. Y entonces me superformé. Eran universitarios, el público que tenía, me tiraban casi que tomates, ¿verdad? Cuando hablaba de castidad y todo eso, pero mis hijas entendieron el mensaje, que era lo que a mí me interesaba. Y por supuesto, algunos de ellos. Y yo feliz, pero estaba dándole catequesis a un público y ellas escuchándome. Si yo les hubiera dado la catequesis a ellas, la siento en una silla cada una. Vean, esto es así, suena a regañada. Entonces hay que tener inteligencia emocional.
Invocar al Espíritu Santo. Estamos hablando de eso, hermanas y hermanos. Invocar al Espíritu Santo. Rezar invocando al Espíritu Santo para que transforme nuestros corazones y los de los nuestros, como hizo Santa Mónica con San Agustín. Comenzando por el de uno. No es que vamos a convertir a los demás y yo no tengo que convertirme. Por Dios. Eso es ilógico. Hay que entender y hacer entender a los demás de que nosotros todos tenemos que convertirnos. Pedir sabiduría. Al Señor le pedimos sabiduría de rodillas para saber cuándo y cómo hablar y cuándo callar. Es tan importante callarnos. Antes de una conversación importante en la familia, hacer una oración al Espíritu Santo. Ojalá entre todos y si no en nuestro corazón. Espíritu Santo, ven, vamos a conversar sobre un tema delicado. Ven, Espíritu Santo, cantar una canción al Espíritu Santo. Hay una frase importantísima sobre la coherencia de San Francisco de Asís. Le decía a sus hijos, San Francisco de Asís, a sus hijos espirituales: prediquen el Evangelio y si es necesario, usen palabras. Esto es básico e importante. Y la alegría, la paciencia y el amor que nos van a definir harán que nuestra familia cambie. Espíritu Santo, ven, hazte presente en este momento. Queremos pedirte por todas las personas que están escuchando este programa. Ayúdanos, Espíritu Santo, a salir de nuestro encierro, a ser una familia en salida. Ayúdanos a guiar como el buen pastor a nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros familiares en nuestros ámbitos de trabajo. Guíanos, Espíritu Santo. Y le pedimos a la Madre de Dios, consagrándonos a ella, que nos abrace, que nos cubra con su manto, que nos ayude, porque este camino sin la mano de la Madre y sin la mano del Padre y de Jesús y del Espíritu Santo no se puede. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame, por favor. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.